31, por favor. A partir de ahí vamos a empezar a revisar algunos detalles. Es importante que vayamos teniendo siempre la claridad de lo que estamos trabajando y comenzamos a hablar el último día sobre el estudio financiero. Solo voy a retomar un poquito algunos elementos. Página 261. Ahí es donde está el capítulo 10 del libro. Bueno, el último día comenzamos a analizar la base del estudio financiero. Recuerden que aquí ya estamos en uno de los puntos de cierre de la parte de la formulación de proyectos. Entonces, necesito que veamos que tenemos aquí los costos ya específicos y vamos a hacer estimaciones. Partimos de lo que cada uno de los estudios previos nos da. Cada estudio, el de mercado, el legal, el técnico, ambiental, cada uno aporta información financiera. Uno con elementos de proyección, en el caso del mercado, y el costo del estudio, la parte legal y administrativa que aporta también costos, estimación de gastos también operativos en ese caso, toda la base técnica y en la parte administrativa también incluyen activos y el costo de producción en la parte de ingeniería o base técnica. Entonces están todos los elementos que aportan. Y estos costos y gastos nos van a servir para poder analizar el inicio, principalmente de la inversión. Mencionábamos, adicional a esto, que la inversión está conformada por 3 grandes rubros. La que se denomina inversión fija se llama así porque tiene activos tangibles que son depreciables. Y la inversión diferida, que también es fija en términos contables, pero se diferencia en que es un gasto intangible, un gasto amortizable, y se estructura en otro rubro dentro del proyecto. No estamos hablando aquí de algo contable, estamos hablando del proyecto. En el libro, en la página 261, pueden ver ahí que menciona los 3 rubros y dice gastos de capital previo a la producción o gastos preoperativos, que es la inversión amortizada. Por eso veían esto acá. Y adicionalmente está el capital de trabajo. Para entender el capital de trabajo debemos saber que son todos los costos y gastos que se van a necesitar cuando el proyecto ya esté en funcionamiento. Aunque usted lo compre días antes, porque días antes antes de iniciar, va a comprar materias primas, va a comprar insumos, pero todo le va a servir cuando el proyecto ya esté en funcionamiento. Para comprender esto y poder estimar una base de capital de trabajo, veamos esto que está aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es un proyecto que está en una base optimista. Básicamente es con algo que podríamos decir que es conocido, porque cuando un proyecto, un negocio ya es conocido y apertura un proyecto, amplía su negocio y abre una nueva sucursal, por ejemplo, nuevas instalaciones. Regularmente los primeros meses, perdón, se vende más. Por eso ustedes ven que los ingresos están a un nivel más alto. Eso quiere decir que vamos a establecer ingresos en función de la proyección de un escenario. Y ahí seguimos en el escenario que se basó el proyecto desde el inicio. Sueldos, servicios y materias primas son gastos recurrentes. Cuando hablamos de gastos recurrentes, nos referimos a gastos de funcionamiento, gastos operativos o gastos mensuales que se deban tener. Aquí son 3 rubros para poner el ejemplo. Aquí vemos que el total de gastos suma 67,000 el primer mes, el segundo 65,000 y los otros 2, 64,000. ¿Por qué llega hasta el mes 4? Ahorita lo vamos a ver. La ganancia que se estima es la diferencia entre ingresos, costos y gastos. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. O la utilidad, si la quisieran ver de esa manera. Pero como estamos hablando de proyectos, es útil
poder llamarlo como una ganancia, una estimación. Ahora, los sueldos son importantes y cuando un proyecto inicia se toma en cuenta que es básicamente los propietarios toman una función dentro del proyecto, ellos para empezar a tener valores que aporten a su inversión, les tiene que dar un sueldo. Y el propietario de un emprendimiento, por ejemplo, no te incluye con un sueldo, nunca va a tener un ingreso estable. Y eso va a afectar el rendimiento, porque va a utilizar las ganancias para su consumo. Y eso es algo que afecta los gastos que se dan. Entonces, la ganancia, están viendo la diferencia entre sus ingresos y el total de costos y gastos. Y si se dan cuenta, la ganancia se va acumulando. Vamos sumando lo que se traía más la nueva ganancia que se tiene. Y abajo el porcentaje me está dividiendo la ganancia acumulada dentro del total de costos y gastos de cada mes. ¿Qué significa? Veamos la gráfica. El punto en el que la ganancia que se va acumulando supera o cubre el total de costos y gastos es un momento óptimo para medir cuánto tiempo va a pasar para que yo necesite estimar capital de trabajo. Y se dan cuenta, estos 74,000 que ven acá son suficientes para que el próximo mes 5, yo ya cuente con el capital necesario que el mismo negocio genera para cubrir costos y gastos. Y es allí donde decimos, bueno, vale la pena estimar capital de trabajo para 4 meses, para que no nos quedemos sin este valor. Sí, Estuardo, dígame. Eli, buenas noches, una consulta. Este sería el ejemplo en caso de que la ganancia se estuviera ahorrando, o estoy mal, porque si se la gastan de Es que no es el caso que se ahorre. Sí, se tendría que acumular, no tendría que hacerse uso de ella. Para eso, quien es propietario tendría parte dentro de los sueldos. ¿Sí? Esto es del negocio. Y cuando el negocio ya empieza a cubrir esos costos y gastos estimados, es el momento apropiado para detener el colchón que yo voy a acumular al inicio. ¿Qué quiere decir? Estos 260,000, que es la suma de los sueldos, servicios y materias primas de los 4 meses, ese valor yo lo debo tener apartado para esos gastos antes de que el proyecto comience. Y va a ser parte de la inversión. Porque si yo no lo hago, va a llegar un momento en el que si yo hago uso de estas ganancias, estoy afectando el proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Durante 4 meses, el proyecto no va a ser posible o no va a tener la posibilidad de que con los ingresos que genere, cubra los costos y gastos que necesita. Por eso se va acumulando esa ganancia. No sé si aclaro con eso su duda, Estuardo. Sí, Lico, o sea que sí se tendrían que ser bastante disciplinados en ese sentido para poder lograr esto, porque si no sería algo maquillado o irreal, ¿verdad? Gracias, Lico. Exacto, así es. Y esto por eso es administración financiera. Aquí hay una estimación, hay valores, muy bien, y se tiene una estimación para un tiempo previsto. Para unos proyectos puede ser un mes, para otros puede ser más. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Depende del proyecto. Hay proyectos agrícolas que superan el año, pero si el capital de trabajo supera un año, ya no es capital de trabajo lo que está fuera del año. Eso ya es reinversión. Entonces son reinversiones que se van estimando a futuro. ¿Preguntas acá? No sé si con esto les queda claro el escenario de cómo plantearon capital de trabajo. Se dan cuenta que ya es más del 100%. ¿100% de qué? De costos y gastos. O sea, ya empieza a ser autosostenible el negocio. Este capital me sirve completamente para que un mes quinto invierta eso en sueldos, en servicios y en materias primas, que son gastos de operación o de funcionamiento.
¿Quedamos bien con eso? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Ligas. Muy bien. Ok. Teniendo esto, vamos ahora a los rubros. ¿Cómo manejar la inversión y estructurar el dato? Vamos a empezar con un caso, si ustedes hacen el favor. Y recuerden que estábamos tomando en cuenta que el libro aquí me menciona, ustedes pueden ver la página 273, que las inversiones fijas son todos los activos, ahí las menciona, con una pequeña situación. El libro tiene unos enfoques contables, porque dentro de lo fijo está incluyendo activos incorporados, por ejemplo, como patentes, derechos de autor y similares. Ahí lo menciona la página que estoy citando. Esos valores nosotros los vamos a clasificar dentro de una inversión diferida, ¿de acuerdo? No lo vamos a dejar como un rubro fijo. Todo lo diferido tiene una característica, y aquí es donde necesito que pongan bien su criterio y consideren lo siguiente. Eso lo vamos a ver ahorita. Que todo lo que se hace antes, se adquiere antes de que el proyecto funcione, activos fijos. Y lo diferido se paga todo antes. Todo lo anticipado, los gastos de informes, honorarios, todo lo que se gasta para que el proyecto inicie es diferido. Cuando hablamos de capital de trabajo es lo que va a servir cuando el proyecto ya esté en funcionamiento. Aunque yo tenga que hacer algunos gastos unos días antes, eso no le da la particularidad de un diferido, porque sirve para el funcionamiento. Si esto lo tenemos claro, va a ser sencillo clasificarlo. Entonces, el libro nos da esa aclaración y nos menciona que el capital de trabajo es un activo corriente menos pasivo corriente. Ese es el valor de cálculo del capital de trabajo. Sin embargo, el capital de trabajo, nosotros cuando estamos en una fase de prefactibilidad, todavía no tenemos acuerdos definidos para poder decir que vamos a tener proveedores, por ejemplo, para definir cuántos clientes vamos a tener. Debido a eso, en prefactibilidad, el capital de trabajo va a ser efectivo como tal para los gastos de funcionamiento. Luego, ustedes pueden leer que también en el capítulo 9, ahí está la programación que se hace previo al proyecto, que utiliza regularmente gráficas o diagramas de Gantt, diagramas de redes. No sé si a este nivel de su carrera ya vieron CPM y PERT en operaciones. ¿Sí? ¿Ok? Eso se utiliza para que ustedes programen los desembolsos y actividades que van a tomar en inicio. El capítulo 9 es como un punto muy anticipado, diría yo, de la programación de la ejecución del proyecto. Porque si no se ha dado el visto bueno al proyecto, todavía no podríamos programar. Entonces aparece aquí como una pequeña isla dentro del contenido de los capítulos. Por eso lo estamos citando ahora hasta el capítulo 10, donde están las inversiones. Ahí vamos a seguir leyendo y revisando algunos detalles. Por lo pronto, vamos a tomar en cuenta los valores y a clasificar lo que nos da el caso. Entonces, vamos a leer el caso y empezamos a trabajar. Dice, caso práctico de las chapinas, antecedentes del estudio. Un inversionista con amplia experiencia en la confección de telas artesanales en distintos diseños y colores inició un proyecto de prefactibilidad con un grupo asesor, quienes, según el estudio de mercado, recomendaron proceder con los demás estudios en un ámbito interno, teniendo en cuenta que se podrá cubrir en la región occidente del país y se tiene aceptación de un 90% de los consumidores potenciales, que son 120,000 personas en total. Esa aceptación son 120,000 personas. Ahí tenemos el escenario del estudio de mercado, estudio técnico. La capacidad instalada requiere un espacio de terreno de 2,000 metros cuadrados. Un finquero apoderado posee varios terrenos con el espacio suficiente para el proyecto que, además,
resultó tan interesado en la idea que se conformará como socio, aportando el terreno que cumpla con las expectativas requeridas para la ubicación más favorable, macro y microfactores. Aspectos técnicos nos dieron aquí la oportunidad de incluir al proyecto a un nuevo socio que va a aportar un terreno. Ojo con eso, ahí lo vamos a ver en un momento. Para el proyecto se deben adquirir 2 máquinas por un valor de 69.500 cada una. El máximo de producción anual de cada máquina es de 25.000 unidades y según los socios se podrá cumplir con un escenario moderado del 70% de producción. ¿Ok? Estudio financiero. Los detalles de evaluación del proyecto se resumen en los siguientes costos que integran la inversión preliminar. Es sabido que el capital de trabajo se estableció únicamente para un mes de operación. Eso también es importante. Y aquí está el detalle de los rubros. Vamos a detener ahí la lectura y nos vamos hacia abajo. ¿Qué nos pide? Calcule la capacidad instalada, vamos a verlo rápido, y calcule y estructure la inversión de acuerdo a fija, diferida y capital de trabajo. Evidenciar el detalle de cada rubro. Bueno, esto lo vamos a hacer ahorita. ¿De dónde partimos? De estos valores. Solo quiero preguntarles para ver si pusieron atención y comprendieron. ¿Por qué aquí no me aparece el valor de la maquinaria? Porque se tienen que comprar o no, no es eso. Sí, pero ¿por qué no está allí en el detalle? En este que está aquí abajo, en este cuadro. Creo que ya me dieron el dato en el texto, donde dice que se va a adquirir por un monto de 69.500. Así es, son 2 máquinas y aquí me están dando el valor. ¿Por qué les menciono esto? A veces en los exámenes vienen situaciones similares y viene algún dato disperso. Considérese que es un caso. Tienen que leer despacio y ubicar los datos para poder aplicarlos. Entonces, aquí está ese valor que no me están poniendo aquí abajo. Es, de hecho, intencional para que yo no me pierda en la lectura y entienda que ese valor estaba aquí antes. Bueno, empezando con eso, vamos a hacer el tamaño. Aquí ya tengo los cálculos, solo voy a explicar. Eso no me interesa que lo veamos tan a detalle, porque es más que todo para entender la estructura. Se van a adquirir 2 máquinas. Cada una puede producir hasta 25.000 unidades anuales. Miren, aquí está. Son 2 máquinas, entonces multiplico 25.000 por 2 y la capacidad máxima equivale a 50.000 unidades. Aquí está la operación. Después les voy a pasar esto. El escenario que estoy utilizando, o que voy a utilizar en la producción, va a ser moderado. Aquí se dan cuenta que me está cambiando o me está dando un escenario de proyección, ¿de acuerdo? Y de producción. Ese 70% que me da aquí el caso es lo que se va a tener de producción. O sea, no voy a producir a las 50.000 anuales, sino que multiplico 50.000 por el 70%, el año 1 va a producir 35.000 unidades. Si yo siguiera proyectando con base a esto, debo tener completamente claro que mis ventas en unidades del primer año para el estudio financiero serían esas 35.000. Por eso lo que viene desde el estudio de mercado o está en el estudio técnico con base a la producción es lo que me va a servir en un estudio financiero. Aquí solo es un parámetro, solo me pide una medición, entonces aquí tengo la producción. Si hay 120.000 personas interesadas, mi participación dentro de ese mercado equivale al 29.17. ¿Por qué? Si dividen 35.000 dentro de 120.000, les da ese porcentaje. Entonces, mi capacidad de producción para el primer año equivale a 35.000 unidades. Esa es la respuesta del primer inciso, que me pide acá que calcule la capacidad instalada. ¿De acuerdo?
son 35,000 unidades en el primer año. De nuevo, si yo quisiera seguir proyectando, el caso debería incluir el margen de crecimiento de proyección sin superar en ningún momento ese máximo. Eso es para que vayamos teniendo ya ideas de cómo vamos a trabajar la parte financiera. Y el porcentaje de participación equivale a lo que con base a la oferta o a la capacidad instalada se va a cubrir del mercado. ¿Alguna pregunta con esto? Siempre vayan tomando capturas y haciendo sus anotaciones. ¿Dudas en este punto? Por el momento todo bien. Lick, el porcentaje de participación lo da el ejercicio, ¿verdad? No, no lo da, solo es un cálculo que estamos obteniendo acá. No recuerdo haberlo leído arriba. No lo da, solo me dice la aceptación es un 90%, que es esta cantidad. Nosotros lo estamos calculando aquí en función del nivel de producción que vamos a estimar el primer año. ¿Estamos? Ok, gracias, Lick. Muy bien. Ahora, ya vamos al segundo requerimiento. Y tránsito, dígame. Lick, siempre lo multiplicamos sobre el 100% que estamos trabajando, ¿verdad? Para que dé cabal el 29.17. No lo multipliqué, se dividió. Se dividieron las 35,000 porque es el 70%, ¿sí? Dentro de Me las dio 0.29. Sí, es así, lo multiplican. Yo aquí lo convertí porque aquí lo puedo hacer fácilmente en Excel, ¿verdad? Lo multiplican por 100, así es. Gracias, Lick. Muy bien. Inversión. Vamos con el siguiente requerimiento. Estructuremos la inversión. Y acuérdense de lo que ya les dije. Si la inversión es antes, se clasifica fija todos los activos tangibles, diferido todo lo intangible y lo anticipado, y todo lo que va a servir durante el funcionamiento es capital de trabajo. Que eso les quede claro. Vamos a clasificar estos rubros. Les vamos a colocar F a todo lo fijo, todo lo diferido de, y el capital de trabajo va a ser una C. ¿De acuerdo? Vamos haciéndolo despacio. Herramientas, ¿qué es? Inversión fija, diferida o capital de trabajo. Fija. Fija, ¿ok? Es un activo, se realiza antes del proyecto, es fija. Antes de que inicie, ¿de acuerdo? Formación de la mano de obra directa, es una formación inicial. ¿En qué punto se haría la formación? ¿Antes o durante? Antes, Lick. ¿Ok? Porque ya debo tener a las personas capacitadas cuando empiece el proyecto. Entonces, si se hace antes, ¿qué tipo de inversión es? ¿Fija o diferida? Diferido. Es diferido, ¿sí? Porque es un gasto, no es un activo. Obviamente, si clasificamos todo lo diferido, son activos, pero no es un activo tangible, es intangible. Lo intangible es diferido. Bueno, mano de obra. Volvamos acá antes de responder. ¿Se necesita antes o durante el funcionamiento? Durante, Lick. Durante. ¿Okay? Entonces es inversión en Capital. exacto, capital de trabajo. ¿De acuerdo? Mano de obra es capital de trabajo. Maquinaria. ¿Qué es? Fijo. F, Lick, fijo. Es un gasto, es una inversión fija, porque es un activo tangible. Muy bien, vamos bien. Mantenimiento anual de maquinaria anticipado. ¿Qué es? Y yo creo que es diferido por la palabra anticipado. Si no dijera anticipado, creo que sería capital. Así es, perfecto, muy bien. Todo lo que se hace, vean de nuevo el análisis. Es diferido porque se debe hacer antes, se hace anticipado, tengo que pagar antes del funcionamiento. Si fuera durante el funcionamiento,
o no especifica la palabra anticipado, es capital de trabajo. Por lo tanto, este valor es diferido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien que tenga duda de algún rubro? Bueno, materia prima. ¿En qué momento se utiliza? ¿Antes o durante el funcionamiento? Durante el... ¿Ok? ¿Qué es entonces? Capital de trabajo. Capital de trabajo. Capital de trabajo, de acuerdo. Considérese adicionalmente que el caso me dijo acá arriba que es para un mes de trabajo. O sea, todos estos gastos, por ejemplo, mano de obra, materia prima, son mensuales, ¿de acuerdo? Esos gastos son mensuales. No los tengo anuales, no me dicen ahí, sino que es un mes de trabajo. Por lo tanto, ni siquiera estoy haciendo otra operación. Gastos de instalación. ¿Qué rubro es ese? ¿Eso se hace antes o durante el proyecto? Durante el funcionamiento. Yo diría que antes, Lick. ¿Qué? Estos son similares a los gastos que podríamos mencionar como de organización, ¿de acuerdo? Pero si aquí dijera gastos de adecuación de instalaciones, es otro tema. Estos son gastos de instalaciones, un rubro contable, entonces lo voy a incluir como diferido, es antes. Gastos de oficina e insumos. ¿En qué momento lo realizo? ¿Antes o en el funcionamiento? En el ¿O qué funcionamiento. rubro? En el Ok. funcionamiento. Aquí recuérdense, papelería, útiles, insumos de oficina o insumos de limpieza, esos van acá. Entonces, eso es durante el funcionamiento, es capital de trabajo. ¿Se está entendiendo? Recuerden que esta es la parte que más les cuesta a algunos, clasificar los rubros. No les digamos cuentas, no somos contadores, somos administradores. Vamos a trabajar esto en una perspectiva administrativa, no contable. Gastos de oficina, insumos, capital de trabajo. Carga fabril variable. Alguien que googlee si lo quieren hacer rápido. ¿Qué es carga fabril? Y que me diga qué dice el Google. Dice que es la carga fabril, en otras palabras, son todos aquellos costes que debe afrontar una empresa o un centro de producción para así poder lograr los objetivos de producción planteados por la misma. Ok, es un costo. Sí, es un costo de producción. Al decir carga fabril, lo que regularmente estamos definiendo son gastos indirectos o costos indirectos. ¿De acuerdo? Gracias. Costos indirectos son durante o antes del funcionamiento o de la operación. Durante es capital. Ok, es capital de trabajo. Muy bien, ese es el Variable en punto base que a la tienen que- producción, ¿vale? Así es durante el funcionamiento. Honorarios de legalización de la empresa, ¿cómo lo clasificarían? Sería diferido Ok, ¿por qué? porque no es tangible y es antes de la operación de la Perfecto. empresa. Así es, no es tangible, es un valor intangible, se hace antes del funcionamiento. No puedo tomar ese rubro como un valor mensual, no es así. Otra característica del, por ejemplo, la materia prima, la carga fabril, es que regularmente es mensual. Es otro punto que deben tomar en cuenta. Estudio de impacto ambiental. Diferido. Diferido, de nuevo. Si tienen esto claro, se hace antes. Son estudios, son diferidos, son intangibles. Mobiliario de equipo, ¿qué es? Fijo. Fijo, muy bien, es un activo, es tangible. Prima de seguros de instalaciones anual.
¿Qué es eso? Diferido. Yo diría que sería Pensemos, capital de trabajo. ok. Vean, recuerden que todos los valores los estamos tomando en cuenta. Las primas de seguros no son gastos recurrentes, pero al ser anuales tiene que ser un gasto que ya es en el funcionamiento. En este caso, por no decir la palabra anticipado, no es anticipado, lo vamos a incluir al capital de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solo porque no lo dice. Si dijera anual anticipado, lo pondríamos en lo diferido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero en el caso de anual anticipado, ¿cómo sería? Porque se pagaría igual cuando ya estén operando la empresa. No, porque en ese caso lo pagaría antes. Tendría el contrato antes y pagaría el contrato antes de que empiece a funcionar la empresa. ¿De acuerdo? Así que la palabra anual prácticamente se omite o así entre comillas, ¿verdad? Anticipado no me está diciendo, entonces como no me lo aclara, lo dejamos como un capital, aunque podríamos tener ahí un criterio diferido con algunos, ¿verdad? Pero dejémoslo como capital de trabajo porque no dice anticipado. ¿Estamos? Seguimos. Gastos operativos. ¿Dónde va ese rubro? Capital de trabajo. Ok. ¿Por qué? Porque todos estos gastos se dan cuando ya se está operando la empresa. Así es. En base a la operación. Ya sea en operación o en el funcionamiento, es un gasto mensual. Aquí van los gastos administrativos, gastos de ventas, son parte de. Planta de producción o instalaciones. ¿Qué es? Es una. Fijo. Es fijo. Es una institución. Así es, muy bien. Estudio técnico consolidado. Diferido. Diferido, muy bien. ¿Ves algunos? Bueno, no. Estudios preoperativos. Aquí van los otros estudios que se hicieron. ¿Qué es? ¿Qué dice el libro que es lo preoperativo? Amortizable. Entonces es Diferido, ¿no? diferido. Así es. Todo lo amortizable es diferido. Acuérdense de esto también. ¿De acuerdo? Lo diferido es amortizable. Es intangible. Entonces, tenemos este valor. Aquí tengo un rubro que no se incluye y el caso tampoco da el valor. Pero si lo diera, el valor del terreno, veamos qué dice el caso. Dice que un finquero que tiene varios terrenos va a aportar ese terreno y se va a conformar como un socio. Si aquí les hubiera dado el valor del terreno, ¿lo habrían incluido o no? Sí. Sí, ¿ok? Vamos a la guía, a la página 68, por favor, acompáñenme a la guía. Y dice, según Zapag y Zapag, se les conoce como costos hundidos, es el subtítulo. 5.3 es el inciso. Se les conoce como costos sepultados, ya que son obligaciones adquiridas en el pasado, aún cuando parte de ellas esté pendiente de pago a futuro. Por lo tanto, se debe omitir los costos históricos, ya que el interés se centra en los costos incrementales. La recuperación de los costos pasados carece de importancia para el proyecto. También es importante notar que ciertos costos no necesariamente significan un desembolso de dinero. Analicemos esto de esta manera. A este que se va a conformar como socio, ¿se le va a pagar el terreno o no? Ese silencio. No se le va a pagar, él lo va a aportar. Ese valor que él va a aportar es parte del proyecto, pero no es un
una salida de efectivo del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que como no se le va a desembolsar ningún valor, entonces necesito tener esto entendido como un costo hundido. Va a ser antes del proyecto, es una aportación de capital, pero no se incluye el valor de la inversión. Aquí solo vamos a incluir los costos y gastos en los que se hagan desembolsos para el proyecto. Obviamente, cuando contablemente se maneje, va a aparecer dentro de un rubro de activos el terreno con su valor en libros, y abajo en la estructura del capital social va a aparecer como parte de ese capital, ¿de acuerdo? Pero contablemente sí se tendrá que trabajar, pero ya en la estructura contable. Esto es análisis de la inversión. ¿Sí, Tránsito? Lick, o sea que ese terreno entra como en donación, pero como hemos visto que hay trámites legales para todo tipo de proyecto, al final quedaría como lo que usted está explicando, ¿no? Sí, digamos aquí todo esto se va a estructurar, pero los gastos, estos gastos de instalación o gastos puede ser que sean parte de los honorarios o esos también en los que se esté tomando en cuenta el valor. Pero como esa aportación de capital, o en este caso de terreno, de activos, los socios pueden aportar de tres maneras: con dinero, con activos o con capital intelectual, con conocimiento. Entonces, en este caso, este va a ser un socio que contablemente sí va a aparecer en la estructura con el valor de su aportación, pero en el proyecto no se incluyen esos costos. Eso es lo que debemos tener claro, por favor, porque por eso les decía, no es un análisis contable, sino que es una estructura financiera del proyecto. ¿Estamos con eso? No sé si se entiende. ¿Sí? Evelyn, dígame. Sí, Lick, una consulta. Por ejemplo, si en dado caso, pues ya sabemos que terreno y costo, que diga costo hundido, no lo vamos a incluir en lo que es el cálculo de la inversión. Pero si en determinado momento, Lick, en el examen apareciera como solo terreno, ¿cómo podríamos...? Si es un costo, si yo voy a desembolsar dinero para adquirirlo, sí es parte de la inversión. Pero si es una aportación o se tenía desde antes del proyecto, es un costo hundido. De hecho, la palabra costo hundido quizá la encuentren o quizá solo les diga que se adquirió mucho antes del proyecto. Eso ya les da la pauta que es un costo hundido. O en este caso, como la aportación que se está dando, el propietario del terreno adquirió, no sabemos hace cuánto el terreno. Por eso es costo hundido. No sé si me explico. Sí, pero gracias. si solo dice, ok, si dice que se va a desembolsar en la compra de un terreno, sí sería costo de inversión. Si no lo dice, es costo hundido. Muy bien, Estuardo. Gracias, Lick. Sí, muy de la mano con lo que mencionaba Evelyn. O sea que si solo dice, pero sí dice que se compró un terreno por 200,000 quetzales, no menciona el costo hundido, ahí sí sería un costo fijo, Lick. Así es, exacto. Así es. Me queda claro, Lick, gracias. Ok. Y Carla. Lick, y si en el ejercicio dice y le dejaron de herencia un terreno que tenía un valor de tanto, también se puede tomar como hundido. Costo hundido, sí, es costo hundido y no se coloca aunque tenga ese el valor. precio, ¿verdad? Aunque tenga el precio, así es. Gracias. Igual si estoy donando algo, si alguien le va a donar, por ejemplo, dijera, el mobiliario equipo fue donado por un familiar de los socios. ¿Cómo lo pondrían? ¿Será costo hundido o será gasto? Costo hundido. Costo hundido. Sí, no es un gasto. Si el proyecto desembolsa para la inversión, sí es valor de inversión. Si no se hace y lo donan, aunque el valor esté incluido en el proyecto, en el examen, o en el caso que estén analizando, es costo hundido, no se incluye. ¿Estamos? Y cuando es costo hundido, en todo el ejercicio no refleja ese valor, ¿verdad? A veces sí tiene el valor,
pero en este caso no nos lo dio por lo mismo, pero si ya viene el valor y ustedes lo identifican como costo hundido, no se coloca en la inversión. ¿Estamos? Gracias, Lick. Muy bien. ¿Sí, Edwin? Lick, disculpe, yo tengo una duda. Solo ¿Sí? con la prima de seguro que es anual, como todo mencionaba usted que las cantidades o que están ahí era mensual y solamente la prima de instalación es anual. Entonces ahí no se tiene que dividir o algo así para tener No, costo mensual. porque solo es un pago al año, entonces no lo puedo diferir mensual, tengo que hacer un pago al año. Entonces, incluso el valor es bastante pequeño, es una prima que se paga nada más del seguro, y como no es anticipado, no lo dice, entonces lo incluyo al capital de trabajo. Puede ser que lo pague el primer mes de operaciones, el segundo, pero es parte de lo que el proyecto está incluyendo, pero no me aclara que es anticipado, por eso lo dejé como capital de trabajo. ¿Estamos? Gracias, Lick. Muy bien. Licenciado, disculpe, y así como ese es costo del terreno, no se clasifica en ninguna de las tres, ¿verdad? No, no va en ninguna, solo se deja entendido que posteriormente, cuando esto se contabilice, sí se incluye, pero ya con el valor que se le dé a la aportación del socio, ¿de acuerdo? Gracias, Lick. Muy bien. Todo lo anticipado es diferido, así es, Pablo. Todo lo anticipado se coloca como diferido. Muy bien, veamos entonces todos los detalles. Ahora ya solo es cuestión de ir organizando. Veamos los valores. Solo voy a ocultar esto, que esto no nos interesa ahorita. Y vamos acá. Bueno, ya ordenamos los rubros, vamos a ir tomando. Herramientas. Se dan cuenta, aquí con su valor lo voy a trasladar. Herramientas. Maquinaria es fijo. ¿Qué otro fijo tengo? El mobiliario equipo, lo tengo acá también. Y la planta de producción. Todo lo fijo, lo tomo con sus valores y lo coloco acá. ¿Ven? La suma de los valores fijos me da 681. Ese es todo el valor fijo. Sigo con lo diferido. Formación en la mano de obra. Vamos a ponerle otro color. Mantenimiento. Tenemos aquí el otro. Ahorita estoy con lo diferido. Gastos de instalación. Están acá. Honorarios de legalización. Están aquí. Estudio de impacto ambiental. También lo tengo acá. Estudio técnico consolidado y estudios preoperativos. Los tomo con sus valores y veo que ya no tengo otro valor diferido. Ya coloqué todo lo fijo y lo diferido. Traslado esto con sus valores y la suma me da 189,000. Y se dan cuenta, previamente ya había sumado todo y es 1,000,000. Ahora voy con el capital de trabajo. Aquí ya solo lo organizo, ya no es mucho lo que hago. Mano de obra es capital de trabajo, lo tengo aquí abajo. Luego dice que viene la materia prima, está aquí. En el orden, ¿verdad? Ustedes lo pueden ir haciendo en el orden para que sea más sencillo. Gastos de oficina e insumos, tengo acá. Carga fabril variable, que es lo que coloqué aquí. Prima de seguros e instalaciones, debido a que no me lo dio fijo, como algo anticipado, lo coloco en valor de capital de trabajo y gastos operativos. Tengo acá. Si se dan cuenta, en el capital de trabajo trasladé los valores tal como venían, porque el caso me dice que los gastos que tiene acá fueron definidos para un mes. Debido a que fueron para un mes, los valores que están aquí los tengo por entendidos para un mes.
la mano de obra, la materia prima, los gastos que están acá, a excepción de la prima de seguro, que puede hacer que la pague el primer mes y listo, ahí se queda ya dentro del funcionamiento. Entonces, estos valores son mensuales. Si yo tuviera valores para más tiempo, para 3 meses, si estos valores me los están dando mensuales, los tendría que multiplicar por la cantidad de tiempo que el caso me brinda. Por otro lado, aquí lo tenemos por un mes, no hago más, entonces sumo. Ojo, el único que no multiplicaría si estos fueran por 3 meses, por ejemplo, sería la prima de seguro, porque no lo voy a pagar mensual, sino que es un valor único, pero que tengo que incluir dentro del monto del dinero que me va a servir para iniciar el proyecto. ¿Preguntas con eso? No sé si lo ven bien. ¿Estamos claros con los rubros del capital de trabajo? Pero no sería multiplicar, sería, por ejemplo, que esa carga, la mano de obras dice 25,000 y dijera para 5 meses sería 5,000. No lo divido, porque aquí me están diciendo que los gastos ya son mensuales. No, ¿sí? no, por ejemplo, como el caso que usted dijo que eran 3 meses, por ejemplo, la mano de obra que dijera que son 50,000 en 5 meses, lo dividieron dentro de 5 para colocar acá 10,000. No, porque aquí me las tendrían que dar en el tiempo mínimo. Por ejemplo, aquí me pueden decir mano de obra mensual tanto, materia prima mensual tanto. Usted la tendría que multiplicar por la cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo me lo podrían presentar también? Me podría decir, se requieren 5 operarios, 3 administrativos, y cada uno gana tanto al mes. Tendría entonces que hacer una especie de planilla y multiplicar el gasto mensual por la cantidad de meses que se requiere. No sé si me explico. Sí, ya le caché el hijo así. Ajá. Sí, el único rubro con el que tendrían que tener cuidado es en el caso de como la prima de seguro, porque no es un gasto recurrente. Al ser parte del capital de trabajo, quiere decir que así como les mostraba en este valor, el primer mes pago en la prima de seguros y listo, ya salí de esa deuda o de ese compromiso. Y los demás meses ya proyecto los gastos regulares que voy a tener. Eso es prácticamente lo que voy a hacer aquí. Solo que el caso sí me va a decir cuánto es el gasto mensual y para cuántos meses se quiere. ¿Estamos? Con entender eso, ustedes ya lo ven. Después sumo los 3 valores. En este caso tengo... ¿Podría mostrarle la parte del diferido? Aquí está lo diferido. Aquí están los 3 valores. Lo fijo, diferido y capital de trabajo. Muy bien. ¿Qué hago? Al sumar los 3 valores, suman 1,000,000. Y es el mismo valor que tenía en los cálculos previos. Entonces aquí ya corroboro que está todo en orden. Y este sería una de las formas como voy a presentar en estructura el valor de cada uno de estos rubros. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta por acá? Dice, disculpe, si se puede dar el caso que el problema venga así, el ejercicio venga así y que diga los valores están estimados por un mes y se necesita determinar, ejemplo, 5 meses. Puede ser, así es. El caso les va a decir a qué corresponde cada valor. Aquí no me lo aclara, los tomo como que son un solo rubro mensual y ahí lo dejo. ¿De acuerdo? A excepción de lo que estoy analizando en la prima de seguro. ¿De acuerdo? Gracias, Lee. Muy bien. Giovanna, dígame. Le cae una posibilidad que me den datos anuales. Sí, puede ser que me den datos anuales y yo los tenga que convertir a un mes y después multiplicar. Eso podría suceder. Bueno, otra pregunta. ¿Sí, Evelyn? Sí, Lick, disculpe, retomando el tema de lo de la prima de seguros, acá nos dicen que es anual, pero por preguntar, ¿podría ser que la tendríamos que cancelar mensualmente? No. No.
Depende, como eso ya en la realidad dependerá del convenio que ustedes hagan con la aseguradora, ¿verdad? Pero si lo van a diferir mensual. Pero en el caso de que sea un solo pago anual, lo pueden pagar en cualquier momento. Eso ya depende de cómo hagan el contrato, ¿sí? Pero en un caso como el que estamos evaluando, solo les va a dar un dato regularmente anual. Y aquí, como no decía anticipado, lo pusimos en el capital de trabajo, ¿sí? Por eso es que tenemos que analizar eso. Si dice anticipado, se va directo a lo diferido. ¿Estamos? Gracias. Muy bien. Esos son los parámetros. Aquí ya empezamos con estos valores. Posteriormente a la estructura que traemos de inversión, vamos a ir incluyendo otro tipo de análisis.